Jamás imaginé que un perro cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Elena, tengo 39 años, y vivo en las afueras de un pequeño pueblo llamado Pedraza, en Castilla y León. Esta es la historia de cómo un animal salvaje y poderoso llegó a transformar mi existencia, atrapada durante años en un matrimonio vacío y monótono, y cómo ese encuentro rompió las cadenas que me mantenían prisionera en un mundo que apenas reconocía como mío. Mi vida hasta entonces era, en apariencia, perfecta. Vivía en una casa de ladrillo rojo, rodeada por una valla alta que nos protegía del mundo exterior, o al menos eso creía. Mi marido, Ignacio, era un empresario exitoso en el sector del transporte, siempre viajando entre Madrid y Bilbao, dejando detrás de sí un hogar frío y silencioso. Yo era solo una figura decorativa en ese universo meticulosamente ordenado, la esposa que preparaba cenas, mantenía la casa impecable y llenaba el espacio con una imagen pulcra pero vacía. Las mañanas comenzaban solitarias, con café caliente en la cocina, mirando la lluvia golpear los cerezos del jardín del patio trasero. Me vestía con cuidado, aunque nadie me veía. Ese pequeño ritual era mi secreto, mi forma de sentirme viva en una piel que se había vuelto invisible para Ignacio. Esa mañana, llevaba una camisa de seda azul tormenta, ligera y pegada a la piel, y unas medias negras con encaje que me apretaban las pantorrillas, recordándome que todavía existía. Pero todo cambió aquel día en que, por casualidad, encontré a una vieja amiga en la cafetería del pueblo. Elena, pareces una urna de cristal, bonita pero vacía, me dijo con una sinceridad brutal. Necesitas algo vivo, algo que te haga sentir de verdad. Consigue un perro, pero no uno cualquiera, uno que te deje sin aliento. Aquellas palabras encendieron una chispa en mí. Así fue como terminé en un refugio en las afueras, un lugar donde el viento levantaba polvo entre los montones de tierra y las jaulas oxidadas. Allí lo vi, no un perro, sino un gigante, una mezcla imponente de mastín y lobo, con un pelaje gris ceniza y unos ojos ámbar que me atravesaron el alma. Me dijeron que se llamaba Conde, pero en mi corazón supe que necesitaba otro nombre, uno que reflejara su fuerza y misterio. Lo llamé Baikal. Aquella criatura no ladró ni mostró miedo cuando me acerqué. Simplemente me miró, con una intensidad profunda, evaluándome como un hombre que decide si una mujer merece su respeto. En ese instante, sentí que algo dentro de mí despertaba, algo salvaje y poderoso que había estado dormido demasiado tiempo. Llevármelo a casa fue como traer una tormenta contenida entre las paredes de mi vida. Cuando Ignacio llegó esa noche, su desprecio fue palpable. ¿Para qué quieres ese monstruo? Apestará toda la casa, murmuró con desdén. Pero Baikal solo gruñó suavemente, tumbado a mis pies, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era miedo, sino una mezcla extraña de fascinación y liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el control se escapaba de las manos de Ignacio, y que yo empezaba a tomar las riendas de mi destino. Desde ese día, mi vida cambió. Empecé a vestirme para él, para sentir su mirada invisible sobre mí. En las tardes solitarias, cuando Ignacio no estaba, me ponía faldas ajustadas que apretaban cada paso, o batas translúcidas que acariciaban mis caderas desnudas. Baikal siempre estaba cerca, observando cada movimiento con una atención casi humana, y yo disfrutaba de esa conexión silenciosa, esa danza muda en la que yo era la dueña, pero también su presa. Este es solo el principio de una historia en la que el poder, la libertad y el deseo se entrelazan contra un fondo de traiciones y secretos, donde un perro se convierte en el guardián de un alma que busca renacer. ¿Qué pasará cuando Ignacio se enfrente a la nueva realidad que hemos creado? ¿Seré capaz de mantenerme firme en esta batalla por mi vida? Lo que ocurrió después superó todas mis expectativas, y lo que parecía imposible se convirtió en mi verdad más profunda. Pero eso, querido lector, es otra historia. La mañana en Pedraza siempre tiene un aire melancólico, como si el tiempo se resistiera a avanzar en este rincón olvidado de Castilla y León. Me desperté con el aroma del café recién hecho, aunque esta vez no estaba sola en la cocina. Baikal, con su imponente figura recostada junto a la ventana, parecía llenar la habitación con una presencia que nunca antes había sentido en este hogar. Su pelaje grisáceo brillaba tenuemente bajo la luz de la mañana, y sus ojos ámbar seguían cada uno de mis movimientos con una intensidad que me hacía estremecer. Ignacio, como siempre, ya se había marchado hacía horas, rumbo a sus interminables reuniones y viajes.
Sus pasos resonaban en la distancia, pero su esencia parecía haberse esfumado de nuestra casa. Me miré en el espejo del vestíbulo, y por primera vez en años, vi reflejada a una mujer que no se reconocía en el vacío de sus propios ojos. Sentí que Baikal me devolvía la mirada con un fuego que se encendía dentro de mí, una llama que había estado apagada demasiado tiempo. Recordé cómo, antes de encontrarlo, mis días se deslizaban sin sentido, atrapada en una rutina que me consumía lentamente. Ignacio, con su éxito y su indiferencia, había convertido nuestro hogar en un museo donde yo era una estatua, una figura decorativa sin voz ni deseo. La casa era perfecta, sí, pero vacía. Y yo estaba atrapada tras esas paredes, como un pájaro enjaulado, observando cómo la vida pasaba sin tocarme. Baikal cambió todo eso desde el primer instante. Su sola presencia rompió el silencio opresivo, llenó cada rincón con un pulso nuevo y salvaje. Empecé a entender que necesitaba más que la comodidad de una vida ordenada, necesitaba sentir, perder el control, vivir con intensidad y peligro. Y ese perro, tan fuerte y libre, me ofrecía justo eso. Aquella tarde, mientras la lluvia golpeaba las tejas del tejado, me vestí con la camisa de seda azul tormenta y las medias negras con encaje, sintiendo como la tela acariciaba mi piel húmeda. Baikal se acercó, apoyando su pesada cabeza en mis rodillas, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Ignacio podía seguir siendo el rey de su mundo perfecto, pero yo estaba construyendo el mío propio, un mundo donde había espacio para lo inesperado, para la pasión y la libertad. La soledad que antes me ahogaba se transformó en un silencio lleno de posibilidades. Y mientras el viento agitaba las ramas de los cerezos en el jardín, sentí que mi vida comenzaba a renacer, impulsada por un lazo invisible que me unía a aquel gigante de ojos dorados. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba lista para enfrentarla, acompañada por un guardián que nada ni nadie podría arrebatarme. Cada día que pasaba, la presencia de Baikal se hacía más intensa, como si fuera el latido mismo de mi existencia. Recuerdo claramente cómo, poco a poco, empecé a desafiar las reglas invisibles que Ignacio había impuesto en nuestra casa, y en mi propia vida. Él era un hombre de negocios, frío y calculador, siempre ausente, pero cuando estaba, su mirada era un juicio silencioso que me recordaba lo insignificante que era para él. Pero ahora, con Baikal a mi lado, sentía que el poder comenzaba a cambiar de manos. No fue una transformación inmediata. Al principio, Ignacio simplemente fruncía el ceño cuando veía al perro, como si su sola presencia fuera una provocación. ¿Por qué quieres ese monstruo aquí?, me preguntaba con desdén, mientras se acomodaba en el sofá de cuero, oliendo a tabaco caro y a un perfume que no era el mío. La respuesta era simple, porque Baikal llenaba el vacío que él había dejado, porque con él me sentía viva, poderosa, dueña de mi destino. Las noches se volvieron diferentes. Cuando Ignacio se iba de viaje o simplemente a sus reuniones interminables, yo me quedaba con Baikal, explorando una nueva faceta de mí misma que creía perdida. Me vestía para él, no para mi marido. Ponía faldas ceñidas, que apenas me permitían dar un paso, y batas translúcidas que dejaban entrever la piel, la carne, el deseo contenido. Baikal siempre estaba cerca, observando cada movimiento con sus ojos ámbar, como si leyera cada pensamiento oculto en mi alma. Una vez, mientras caminaba por la cocina con una falda lápiz que apretaba mis caderas y una blusa ligera, sentí la mirada de Baikal clavada en mí. Deslicé mi pierna ligeramente sobre su pelaje, y él se quedó quieto, respirando con dificultad, como si ese contacto fuera una promesa silenciosa entre los dos. Era un juego peligroso, una danza sin palabras donde yo era la dueña, pero también la presa, y él, el guardián y el juez. Pero no todo era tan idílico. Ignacio comenzó a darse cuenta de que algo cambiaba en la dinámica del hogar. Ya no era el hombre que dictaba las reglas sin oposición. Sus pasos se volvieron más cautelosos, sus palabras, menos agresivas. Empezó a comprarme cosas, regalos caros que yo aceptaba con una sonrisa fría, como trofeos que demostraban su impotencia. Una vez me trajo un abrigo de piel de nutria, sabiendo que odiaba el pelo animal, y otra vez, un conjunto de lencería roja con encajes duros que me rozaban la piel. Cada obsequio era un intento vano de recuperar el control. Mientras tanto, Baikal y yo éramos cómplices en un ritual silencioso que nos unía más allá de las palabras. Salíamos a caminar lejos del pueblo,
hacia los campos abiertos donde el viento barría todo rastro de la vida antigua que había dejado atrás. Me vestía con botas altas de cuero, un impermeable verde oliva que me cubría como una armadura, y debajo, solo un vestido de satén que se pegaba a mi cuerpo, húmedo por la bruma. En esos momentos, sentía que era una criatura indómita, una hechicera dueña del bosque y de la tormenta, y Baikal, mi sombra, mi fuerza, mi salvación. Estos paseos eran mi escape, mi renacimiento. Y aunque sabía que Ignacio no los aprobaría, no me importaba. Baikal había despertado en mí un fuego que ni él ni nadie podrían apagar. La lucha apenas comenzaba, y yo estaba lista para ganar. Aquella tarde en Pedraza, el cielo se cubrió de nubes pesadas, como si el universo presintiera el cambio que estaba a punto de desatarse en mi vida. Entré en casa empapada por la lluvia, el vestido de satén pegado a mi piel, cada gota resaltando la curva de mis caderas y el contorno de mis piernas. Llevaba las botas de cuero que ajustaban mis piernas hasta la rodilla, y el impermeable verde oliva colgaba a medio abrir, dejando entrever la delicadeza de la tela mojada que acariciaba mi cuerpo. Baikal me siguió, imponente, con su pelaje grisáceo todavía húmedo, y sus ojos ámbar brillaban con una luz casi sobrenatural. Ignacio estaba en el salón, sentado en el sofá de cuero, con un vaso de coñac en la mano y el ceño fruncido. El olor a tabaco de su puro barato se mezclaba con el aroma del alcohol y un leve toque de colonia que no era mía. Al verme entrar, su rostro se torció en una expresión que mezclaba disgusto y sorpresa. ¿Por qué has tardado tanto, y ese perro? Huele a humedad y a campo, ¿quieres que toda la casa apeste?, masculló con desdén, dejando el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Baikal, sin inmutarse, se tumbó a mis pies, apoyando su pesada cabeza sobre mis rodillas. Sentí el calor de su cuerpo y la fuerza que emanaba, como un escudo invisible que me protegía de la hostilidad que impregnaba la casa. Mientras acariciaba su pelaje mojado, noté como una corriente eléctrica recorría mi espalda, despertando sensaciones que hacía mucho tiempo creía olvidadas. Ignacio se levantó tambaleándose, claramente afectado por el alcohol. Me miró con una mezcla de rabia y frustración, como si no pudiera entender que algo en nuestro mundo había cambiado para siempre. Quiero que te deshagas de ese monstruo, dijo en voz baja pero firme, señalando a Baikal. Esto no es tuyo. Esto no es nuestra casa. Pero esta vez, no tuve miedo. Por primera vez, sentí que el control estaba en mis manos. Me levanté despacio, consciente de cada movimiento, del roce del satén contra mi piel, del peso de las botas sobre el suelo de madera. Baikal es parte de este hogar, como yo, respondí con una voz firme y segura, sin vacilar. Y si no te gusta, quizás sea hora de que tú te vayas. Ignacio frunció el ceño, pero no dijo nada. En lugar de eso, dio un paso atrás, evitando la mirada penetrante de Baikal, que ahora levantaba la cabeza, enseñando apenas los colmillos en un gruñido bajo y amenazante. El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el latido acelerado de mi corazón. Esa noche, mientras Ignacio se encerraba en su habitación, yo me quedé en el salón con Baikal, sintiendo como el poder y la libertad fluían a través de mí. La casa, que antes era una prisión, ahora parecía un territorio conquistado, un refugio donde la fuerza y la pasión podían coexistir. Y aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, me sentí lista para enfrentar todo lo que viniera, junto a mi gigante de ojos ámbar. Las semanas que siguieron a aquella noche marcaron un antes y un después en nuestra vida. Ignacio, quien hasta entonces se había mostrado indiferente y autoritario, comenzó a caminar por la casa con cautela, casi como si temiera despertar a un león dormido. Ya no levantaba la voz ni lanzaba órdenes. Sus pasos eran silenciosos, sus miradas esquivas, y evitaba cruzar la mirada con Baikal, ese gigante de ojos dorados que parecía custodiar cada rincón de nuestro hogar. Baikal, sin necesidad de gruñir o mostrar los dientes, había impuesto su presencia con una fuerza implacable. Se acostaba estratégicamente en los pasillos, bloqueando el paso, obligando a Ignacio a rodearlo o a tener que pisar sus enormes patas para avanzar. Era un silencioso recordatorio de que el poder había cambiado de manos, y aunque ni el perro ni yo pronunciábamos palabras, la tensión en el aire era palpable y cargada de significado. Ignacio intentaba compensar esa impotencia con regalos absurdos y lujosos, un abrigo de piel que yo despreciaba,
conjuntos de lencería roja con encajes duros que me rozaban la piel, objetos estridentes que parecían gritar su frustración y su deseo de comprar mi silencio y sumisión. Yo, sin embargo, aceptaba cada presente con una sonrisa fría y distante, guardándolos en el armario como si fueran trofeos que simbolizaban su derrota. Mientras tanto, Baikal y yo nos habíamos convertido en cómplices inseparables. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Pedraza, nos aventurábamos más allá del pueblo, hacia los campos abiertos donde el viento arrastraba consigo las sombras de mi vida pasada. Me vestía con botas altas de cuero que abrazaban mis piernas hasta las rodillas, un impermeable verde oliva que me protegía de la humedad, y debajo, solo un vestido de satén que se pegaba a mi piel, húmedo por la niebla y la lluvia. En esos paseos sentía que me liberaba de la cárcel invisible que me había aprisionado durante años. La conexión con Baikal era más profunda que la de una simple dueña y su perro, era un vínculo ancestral, una alianza con una fuerza salvaje y primitiva que despertaba en mí emociones y deseos que creía perdidos para siempre. Caminábamos juntos, el poderoso y elegante, y yo, una mujer renacida, dueña de su propio destino. Pero esta nueva vida también traía consigo sus peligros. La tensión en casa aumentaba, y aunque Ignacio ya no era el mismo hombre dominante que había sido, su resentimiento crecía en silencio. Sabía que no podía competir con la presencia imponente de Baikal, y eso lo consumía poco a poco. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar, y que ni él ni yo estábamos preparados para lo que el destino nos tenía reservado. Nunca imaginé que una presencia tan imponente como la de Baikal pudiera transformar nuestra casa en un campo de batalla silencioso donde el miedo y el poder se entrelazaban de maneras inesperadas. Cada día que pasaba, la tensión crecía, y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, el recuerdo de quien fui y la mujer que estaba emergiendo, fuerte y desafiante, gracias a ese animal que se había convertido en mi sombra y mi guardián. Ignacio, por su parte, comenzó a cambiar de manera sutil pero inquietante. Ya no me gritaba ni me imponía su voluntad con la arrogancia de antes, pero su mirada se había vuelto fría y calculadora, como si estuviera evaluando cada paso que daba, buscando una oportunidad para recuperar el control perdido. En sus silencios había una amenaza velada, y yo sabía que su paciencia tenía un límite que estaba a punto de romperse. Esa noche, mientras Baikal dormía a mis pies, sentí una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque por primera vez en años me sentía dueña de mi vida, libre de cadenas invisibles. Miedo porque sabía que esa libertad recién descubierta podría ser efímera. Recordaba cómo años atrás, Ignacio y yo habíamos formado un matrimonio basado en la rutina y el conformismo, donde el amor se había desvanecido y la soledad había tomado su lugar. Pensé en todas las veces que me había sentido invisible, como una muñeca de porcelana decorando una casa que no era mía. En cómo él me veía solo como una función, la esposa perfecta que mantenía la apariencia de un hogar ordenado, pero sin alma ni pasión. Y ahora, después de todo ese tiempo, la llegada de Baikal había despertado en mí una fuerza salvaje que ni siquiera sabía que poseía. Me pregunté si todo esto podría haberse evitado, si hubiera bastado con hablar, con buscar ayuda, con luchar por nosotros antes de que la distancia se convirtiera en un abismo insalvable. Pero la verdad era que, en el fondo, ambos habíamos permitido que la relación se consumiera lentamente, dejando que el silencio y el vacío llenaran cada rincón. Mientras acariciaba el pelaje espeso de Baikal, sentí como su calor me reconectaba con la vida, con mis deseos y mis luchas internas. Era un recordatorio constante de que, a pesar del miedo y la incertidumbre, podía encontrar en mí misma la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. Y aunque el futuro era incierto, sabía que ya no estaba sola. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una sombra inquietante comenzaba a formarse, una sensación de que las cosas estaban a punto de tomar un giro inesperado, algo que pondría a prueba no solo mi fuerza, sino también la lealtad y el instinto de mi imponente compañero. Porque, en esta historia, nada es lo que parece, y la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Aquella madrugada, cuando el pueblo dormía bajo un manto espeso de niebla, la tranquilidad de nuestra casa se rompió de golpe. No fue un ruido fuerte ni un grito, sino un susurro oscuro que se coló por las rendijas de las ventanas y llenó el aire con una amenaza invisible. Yo estaba en el salón, envuelta en un vestido negro de encaje que apenas cubría mi piel, con las medias negras que se deslizaban lentamente por mis piernas, y las botas de tacón metálico que resonaban sobre el parquet. Baikal yacía a mis pies,
sus ojos ámbar brillando en la penumbra, alertas y llenos de tensión. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal, seguido por un largo silencio que pesaba como una losa en la habitación. Mi corazón se aceleró, pero no fue por miedo, sino por una mezcla extraña de adrenalina y desafío. Sabía que lo que venía no sería fácil. La puerta se abrió con un chirrido, dejando entrar una ráfaga de aire frío y una figura oscura que no esperaba. Era mi suegra, Carmen, una mujer de rostro pálido y labios apretados, envuelta en un abrigo gris que parecía absorber toda la luz. Sus ojos, llenos de desprecio y miedo, se posaron en mí y luego en Baikal, como si viera en nosotros una amenaza que debía ser erradicada. Detrás de ella, dos hombres robustos, vestidos con uniformes grises sin insignias, entraron con pasos firmes y decididos, como si vinieran a ejecutar una sentencia. Elena, aparta al perro, dijo Carmen con voz temblorosa pero firme. Esto es por tu bien. Yo me levanté lentamente, dejando que el vestido negro cayera con elegancia sobre mis caderas, y miré a los hombres a los ojos con una calma que ocultaba la tormenta que llevaba dentro. No se moverá de aquí, respondí con voz baja pero firme. Este es mi hogar, y Baikal es parte de él. Uno de los hombres, el más viejo, con una cicatriz que le cruzaba el mentón, avanzó con un bastón largo que remataba en un lazo, un instrumento de control y amenaza. Tu marido firmó el consentimiento, dijo, sin esperar mi respuesta. El animal será llevado a cuarentena, y tú ingresarás en un centro para evaluación. Baikal se levantó lentamente, mostrando los colmillos sin emitir sonido, una advertencia silenciosa que llenó la habitación de una tensión insoportable. En un instante, se lanzó hacia el hombre con una velocidad y fuerza que nadie esperaba. El golpe fue brutal, derribando al hombre al suelo mientras el caos estallaba. Grité, no de miedo, sino de rabia y desesperación, lanzándome a proteger a mi guardián con uñas y dientes, luchando contra la fuerza implacable de aquellos hombres que querían arrebatarnos todo. La tela de mi vestido se desgarró en mi hombro, dejando a la vista la piel pálida marcada por arañazos, pero la furia que me impulsaba era más fuerte que el dolor. El enfrentamiento fue corto pero intenso. Entre gritos, golpes y el sonido de un disparo de tranquilizante, Baikal cayó, sus ojos ámbar llenos de confusión y lealtad hasta el final. Me arrastré hacia él, susurrándole que no se rindiera, mientras sentía como manos duras me sujetaban y me separaban de mi mundo. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. La vida que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba, y una oscuridad desconocida comenzaba a envolverme, una sombra que prometía desvelar secretos y desafíos aún mayores. Y mientras me llevaban lejos de mi guardián, sentí que una guerra mucho más profunda apenas comenzaba en las sombras de Pedraza. Cuando desperté, la blancura impoluta de las paredes y el olor a cloro me golpearon con brutalidad. Estaba en una habitación fría, sin ventanas que dejaran entrar la luz natural, solo una lámpara tenue que iluminaba la estancia con una claridad artificial y despiadada. Vestía una bata de franela áspera, gastada por el uso, que me rozaba la piel y me recordaba que ya no estaba en mi hogar, sino en un lugar donde cada movimiento era vigilado y controlado. Sentí el peso de la soledad y el abandono como un puñal. El dolor en el hombro donde me habían inyectado aún ardía, y cada respiración era un recordatorio de la impotencia que me envolvía. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero los fragmentos de esa noche eran confusos, como un sueño fragmentado y oscuro. Un joven médico entró, con las manos sudorosas y la mirada esquiva. Me habló con palabras que parecían ensayadas, sobre mi estado temporal de desorden emocional y la necesidad de un tratamiento para corregir mi comportamiento. Asentí, con la sonrisa vacía que aprendí a usar para ocultar mi verdadero sentir, esa sonrisa que hace que los demás crean que estás derrotada cuando en realidad estás calculando tu próxima jugada. Durante días, la rutina fue una prisión invisible, medicamentos que entumecían mi mente, charlas superficiales con enfermeros que parecían más robots que personas, y el constante ruido blanco de la televisión en las salas comunes. Pero dentro de mí, una llama seguía ardiendo, alimentada por el recuerdo de Baikal y la libertad que él representaba. Una noche, cuando la vigilante a cargo se quedó dormida, aproveché la oportunidad. Me deslicé fuera de la habitación, con la bata abierta y las zapatillas de goma que había logrado robar del personal, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies desnudos. La lluvia caía intensa sobre Pedraza,
y aunque el frío me calaba hasta los huesos, mi cuerpo ardía con una mezcla de miedo y determinación. Corrí por las calles desiertas, sintiendo la humedad y el viento azotar mi piel, mientras el barro y las hojas mojadas se pegaban a mis pies. No sentía el frío, ni el cansancio, solo la urgencia de volver a mi hogar, de recuperar lo que me habían arrebatado. Cada paso era un grito silencioso de rebeldía, un desafío a quienes pensaban que podrían controlarme. Cuando finalmente llegué a la verja de nuestro jardín, estaba abierta, como si me estuviera esperando. Entré en la casa oscura, donde el olor a alcohol y abandono impregnaba el aire. Llamé a Ignacio, pero solo el eco de mi voz respondió. Caminé hacia el salón, y allí, en el centro, yacía Baikal, inmóvil, con la mirada apagada pero eterna. Al lado, una hoja de papel con la letra afilada de Ignacio me golpeó como un puñetazo. Los médicos dicen que su corazón no resistió el tranquilizante. Esto es lo mejor para todos. Estás enferma, Elena. Busca ayuda. Caí de rodillas junto a Baikal, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, pero en mi pecho, una chispa de oscuridad comenzó a crecer, una promesa silenciosa de que esto no acabaría así. Que la batalla por mi alma y mi libertad apenas comenzaba. La casa oscura parecía respirar conmigo, cada sombra se estiraba y contraía al ritmo de mis latidos acelerados. Allí, arrodillada junto al cuerpo frío de Baikal, sentí una fuerza que no creía poseer comenzar a crecer dentro de mí, una llamarada que devoraba el miedo y encendía la determinación. No era solo tristeza ni desesperación, era una furia salvaje, primitiva, como el rugido de un animal que se niega a ser dominado. Me levanté lentamente, sintiendo el roce del encaje negro de mi vestido rasgado y el frío del parquet bajo mis pies desnudos. El silencio de la casa se volvió ensordecedor, y en esa soledad, sentí como cada cicatriz en mi piel, cada recuerdo doloroso, se convertía en un mapa de la guerra que había librado y que todavía debía librar. No era una víctima, sino una guerrera que había perdido batallas, sí, pero que aún tenía fuerzas para ganar la guerra. Al abrir el armario, mis dedos encontraron el cinturón de cuero de Ignacio, ese símbolo de su poder y arrogancia que él lucía como un trofeo. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su peso y su textura áspera, y supe que esa pieza sería mi arma y mi escudo en esta nueva etapa. Me desnudé de la bata de hospital, dejando que el encaje negro, roto a un lado, se ajustara nuevamente a mi cuerpo como una segunda piel, liberadora y seductora. Me coloqué las medias negras, deslizando cada centímetro con deliberada lentitud, disfrutando de la sensación suave y fría en contraste con el calor que ardía dentro de mí. Puse las botas de tacón metálico, conscientes de cada paso que daba, resonando por la casa como un metrónomo oscuro que marcaba el ritmo de mi renacimiento. Con el cinturón en la mano, subí al altillo de la casa, donde una viga vieja y maciza esperaba, como un trono para mi nueva voluntad. Até el cinturón con firmeza, sintiendo como cada nudo era un símbolo de control, poder y liberación. Miré hacia abajo, a la habitación donde Baikal yacía, y sonreí con una mezcla de tristeza y triunfo. No es el final, susurré, mi voz un eco oscuro en la penumbra. Esto es solo el comienzo. El latido en mi pecho se volvió un tambor de guerra, y mientras me preparaba para dar ese paso al vacío, sentí que no estaba sola. Baikal estaba conmigo, en espíritu, en fuerza, en fuego. Y juntos, estábamos listos para dejar atrás las cadenas de un pasado que nos había querido encerrar. Cuando di el salto, el dolor no llegó. Solo una explosión de luz y una sensación de libertad absoluta. Mi cuerpo quedó suspendido, oscilando como una marioneta rota, mientras mi alma se elevaba, libre y poderosa, lista para enfrentar lo que viniera. Pero en esa oscuridad luminosa, una pregunta quedó flotando en el aire, un misterio que debía ser resuelto. ¿Qué nos esperaba al otro lado de ese salto? ¿Sería la salvación o la condena? Y así, en el silencio quebrado solo por el eco de mis propios pasos, la historia se cerraba para abrir una puerta a lo desconocido, dejando detrás un rastro de sombras, deseo y una promesa de venganza que nadie podría ignorar. El amanecer en Pedraza llegó envuelto en una neblina densa y fría, como si el mundo mismo quisiera ocultar los secretos que esa casa guardaba. La casa, silenciosa y sombría, parecía respirar con una vida propia, un susurro sordo que recorría sus pasillos vacíos y desgastados. La figura de mi cuerpo colgante oscilaba suavemente,
una marioneta en el limbo entre lo tangible y lo etéreo, envuelta en encaje negro y medias que aún reflejaban la sensualidad y la fuerza que me habían acompañado hasta el último aliento. Pero no estaba sola. A mi lado, en esa frontera difusa entre la vida y la muerte, estaba Baikal, inmenso y majestuoso, su pelaje gris ceniza brillando con una luz que solo los espíritus libres pueden poseer. Sus ojos ámbar, llenos de sabiduría y lealtad, me miraban con un fuego que atravesaba el velo de lo imposible, una promesa silenciosa de que juntos habíamos trascendido las cadenas humanas. Sentí como su lengua rugosa rozaba mi mano, un gesto más íntimo y profundo que cualquier beso, un vínculo que nos unía para siempre más allá de la carne y el hueso. Caminamos juntos hacia la puerta que separaba aquel mundo de nuestra nueva realidad, un bosque eterno donde la lluvia nunca cesaba, y el aire estaba impregnado de libertad y misterio. Mientras avanzábamos, la voz de Ignacio resonó en la distancia, un lamento ahogado y desesperado que se perdía entre los árboles y el viento. Su mundo se desmoronaba, incapaz de comprender que la mujer que alguna vez creyó poseer había encontrado una fuerza que ni él ni nadie podría dominar. Se decía que había caído en la oscuridad del alcohol, vendiendo todo lo que alguna vez fue suyo, intentando escapar de un fantasma que lo perseguía con la furia de un huracán. Los vecinos susurran aún en las noches de noviembre, cuando el viento ulula entre las chimeneas y las tuberías, que en las ventanas de la casa abandonada se aparece una mujer vestida con encaje negro, apoyando la frente contra el cristal, con la mirada perdida en un horizonte invisible. A su lado, un perro gigante, casi etéreo, con ojos de fuego, que observa silencioso y protector. Y si uno escucha con atención, más allá del ladrido, se puede oír un susurro risueño, un eco feliz y liberador que desafía al tiempo y a la muerte. Porque al final, hemos vencido. Baikal y yo, unidos para siempre, libres en un bosque donde la lluvia es eterna y la oscuridad solo es el preludio de una nueva luz. Una luz que ni el miedo ni la crueldad pudieron apagar. Esta es nuestra historia. Y apenas es el comienzo.